Sí, Señor, ven. Ven y trae tu reino, Señor. Ven y trae tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Qué curioso, porque las otras versiones dicen de que ellos tenían la mente embotada. La NTV dice que tenían el corazón endurecido. Y otra versión dice que ellos tenían su actitud, la actitud del corazón, dice otra versión. Por lo tanto, esto de que yo entiendo o no entiendo tiene que ver más bien con una actitud de tu corazón. Así que, ¿qué les parece si tomamos una actitud y abrirnos a lo que Dios quiere hacer? ¿Les parece? ¿Amén o no? Bien, sí, qué rico. Ya, empezamos. Yo tengo que hablar de esto, el reino ya, pero todavía no. Y el reino, nosotros necesitamos muchos meses para explicar el reino. Por eso tal vez hemos tomado 6 semanas y por eso queremos hacer el proyecto Mega, porque queremos una escuela. Jóvenes que estén durmiendo día y noche siendo entrenados para que planten iglesia con la teología del reino instalada, para que todo lo que hagamos sea desde la cosmovisión del reino de Dios. Entonces dijo Dios, vamos a empezar por el principio. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes? Nosotros, los seres humanos. Con ese propósito, Dios nos creó para reinar sobre la tierra. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Bien. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y... ¡Auch! Cónchale, vale. Ahí está. Llenen la tierra y sobre ella y reinen. Sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ese fue el propósito por el cual Dios te creó, para que reines y para que gobiernes. Ese fue el plan original de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Hubo rebelión en su reino, perdimos nuestra identidad, lo que Mike habló la semana pasada, ¿cierto? Hubo rebelión en su reino y Satanás engañó a Adán y Eva, convirtiéndose Satanás en el Dios de este mundo, como Reina Valera o otras versiones dice, el Dios de este siglo. Para que cuando tú leas la Biblia te vayas como asimilando estas palabras, qué es lo que quiere decir. Satanás puso en práctica su política del pecado, de la enfermedad, los demonios y la muerte. De esta forma nuestro mundo se ha convertido en un mundo de maldad en el cual todos vivimos. Entonces, nosotros cedimos la autoridad que dada por Dios a Satanás. ¿Y quién es el Dios de este mundo hoy? ¿Quién es el Dios de este mundo? Ya díganlo fuerte, si no se te va a meter adentro. Ya, Satanás es el Dios de este mundo. Él tiene dominio sobre las comunicaciones, por eso hay tanta maldad. O sea, aquí, en verdad, si tú empiezas a entender la cosmovisión del reino, Dios no tiene la culpa, ¿cachai? Porque el Dios de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Este es un mundo de maldad, ¿o no? ¿O es un mundo de Bilsipap? Es un mundo de maldad asqueroso, lleno de violencia, de injusticia, de horrores, de abuso. Horror. Este es un mundo de maldad. Aquí está, en Gálatas 1:4. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para, ¿qué dice? De este mundo de maldad en el que vivimos. A eso vino Jesús, a rescatarte de un mundo de maldad en el que vives. Segunda de Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿No es cierto? Afuera hay gente que no cree. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado, dice la Reina Valera, el Dios de este mundo ha cegado
la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Este mismo está en NTV. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entiendan este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado para que la luz del Evangelio no llegue, porque él tiene un dominio sobre este mundo de maldad. ¿Te acuerdas de Lucas 4? Cuando Jesús es tentado por Satanás y él le dice, lo lleva a un pináculo y le dice, todos estos reinos te daré porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se lo doy si tú postrado me adoras. ¿Qué es lo que Satanás siempre ha querido? Nuestra adoración. Por eso, iglesia, que tú llegues temprano a tener estos poderosos tiempos de adoración, tienen poder en el mundo invisible, en el mundo espiritual, porque Satanás siempre ha querido la adoración para él, pero no se la damos, ¿cierto? Bien, entonces, cuando Adán pecó, nosotros cedimos lo que nos pertenecía. El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Todos pecamos. A eso vino Cristo. Hasta que aparece en esta escena el Rey, Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cuando Jesús termina, ¿no es cierto?, los 40 días de ayuno en el desierto, entra inmediatamente a la sinagoga, toma el libro de Isaías, que está en Isaías 61, que es lo mismo que repite en Lucas 4, y él dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí por cuanto me ha ungido a traer buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, poner vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y aquí Jesús llega y él dice esto, tengo una buena noticia. He venido a destruir y a derrocar el reino de Satanás en este mundo. A eso vino Jesús. A decir, Satanás, no más con tu muerte, tus enfermedades, con tus horrores, con tus violencias, con tus abusos sobre mi creación, sobre mis hijos. Y él declara, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios, buena nueva, que significa evangelio. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Es decir, cuando Jesús dijo que el reino o gobierno había venido en él, ¿se acuerdan que él lee, ¿no es cierto? Él, tan cara dura que era Jesús, en verdad. Él entra a la sinagoga, lee esta profecía y él dice, hoy se ha cumplido esta profecía frente a ustedes. Y enrolla el rollo y ahí queda, ¿sabéis lo que hicieron? Lo querían matar inmediatamente. Dice la Biblia, ¿no? La han leído. Cara dura. Que el loco sabía quién era y sabía lo que vino. Quería decir que Dios había venido a reclamar lo que verdaderamente era suyo. La era futura, el reino de Dios invadió la era presente, el dominio de Satanás. Cuando dijo que el reino de Dios había venido en él, reclamó la posición de un invasor divino que viene a enderezarlo todo. Es decir, todos los poderes que él vive en el cielo, que nosotros vamos a vivir, iglesia, porque tú sabes que Jesucristo vino una vez, lo voy a explicar más adelante, y introdujo el reino de Dios, derrocó a Satanás en la cruz, porque eso es lo que vamos a entender, lo que sucedió en la cruz. Y él viene de nuevo. No así como ese Cristo que aparece me da tanta rabia cuando aparece ese Cristo ahí viendo, ¿cachai? No, ese no es nuestro Jesucristo. Nuestro Jesucristo es un rey victorioso y poderoso. Ahora, él va a venir por segunda vez. Y como yo siempre digo, estoy contando los días para ver cuando Cristo venga de nuevo. Yo quiero irme a vivir luego al cielo, ¿cachai? Yo no tengo intentos de suicidio, no me quiero morir. Estoy demasiado feliz pasando los chanchos aquí en la tierra. Pero yo anhelo el día cuando Jesucristo venga de nuevo. Entonces, ese reino de justicia, de amor, de paz, donde Apocalipsis 21
describe, 22, donde dice que ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni tristeza, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas desde ahí, del futuro. Jesús vino a instalar el reino en este presente siglo malo, en este mundo de maldad. A eso vino Jesús. Él invadió la era presente. Mira lo que dice acá. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Jesús vino a eso. Entonces, familia, cuando nosotros cantamos la canción que cantamos delante, trae tu reino, ¿qué estamos cantando? Estamos cantando que Jesucristo con su reino viene a destruir las obras del diablo. Por eso los tiempos de adoración son tan poderosos. Y déjame decirte algo. Si en los tiempos de adoración tú no te puedes quedar quieto y no te puedes concentrar, ven, pasa aquí adelante para que oremos por ti. Si tú empezáis con cuestiones en la guata y si te sentías asfixiado y te dan ganas de vomitar, ven para aquí adelante porque vamos a quitar esa opresión del reino de tinieblas sobre tu vida. Porque no es otra cosa, ¿entiendes? Colosenses 1, del 13 al 14, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando tú éramos unos pobrecitos que no cachábamos nada, yo hice esta oración a los 5 años y yo dije, Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Esa oración, lo que pasó realmente fue que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz, el reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Eso es lo que te pasó realmente. Ahora estamos en una guerra entre dos reinos. Despierta. Si tú te has dado cuenta o no, tú estás en una guerra hoy día entre dos reinos, en el reino del lado oscuro de la fuerza y el reino de Dios. Ya, aquí está este diagramita que yo te voy a explicar. Mira, eso es el reino de Dios, el siglo venidero, el reino del cielo. Ahí los ángeles están pasando los chanchos, no hay muerte, no hay dolor, el reino de Dios en toda su expresión. Eso es lo que Dios va a traer en su segunda venida, ¿ok? ¿Sí o no? Y nos vamos a ir todos con Él. ¡Woohoo! Por lo tanto, este no es mi lugar, este no es mi mundo. Somos extraterrestres. Entonces, claro, si entra una persona aquí y me escucha, oh Dios mío, imagínate lo que pensará. Pero eso es lo que somos. No somos de este mundo, ¿o sí? No, no somos de este mundo. Nosotros esperamos una nueva ciudad, la nueva Jerusalén con calles de oro y todo lo que Apocalipsis describe. Esa es tu realidad. Esta no es tu realidad. Escúchame, esta no es tu realidad. Entonces, ¿dónde vas a invertir? ¿Vas a invertir aquí o vas a invertir en la vida eterna? ¿Cachai? Y eso te cambia la cosmovisión de cómo tú tomas las decisiones en tu vida. ¿Qué carrera? ¿Con quién me caso? ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Dónde me congrego? ¿Qué va a ser de mi vida en los 10 próximos 20, 30 años? ¿Cachai? Bien. Aquí estamos. Jesús vino en su primera venida, irrumpe el mundo perverso y cochino de Satanás con opresión. ¿Qué es lo que inmediatamente Jesús hizo? Predicó, proclamó y demostró. Proclamación y demostración. ¿Qué es lo que Jesús inmediatamente? Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, puso en libertad a los cautivos, trajo alegría, trajo justicia, trajo paz, trajo gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando el reino de Dios viene a un lugar. Y el reino de Dios vino a confrontar y a resistir y derrocar el reino de Satanás, el reino de tinieblas. Aquí Jesús muere y resucita. Ahora, este es donde estamos nosotros. En este presente siglo malo, donde Satanás tiene poder, maquina, mata,
engaña, tortura al ser humano, lo destruye. Satanás te odia porque tú tienes la imagen de Dios en tu vida. Él te odia, no te quiere desanimar, Él te quiere matar, porque Él odia su creación. Por eso Jesús vino, a eso Jesús vino. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Una declaración de nuestra fe, porque por la fe en Jesucristo nosotros entramos al reino de Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos 6? Que nosotros fuimos crucificados, fuimos sepultados y fuimos resucitados. Por lo tanto, esto es una analogía de lo que pasa cuando tú te bautizas. Así que si tú no te has bautizado, bueno, me encantaría que aquí hubiera una persona que trajera una piscina y que la pusiera aquí con agua caliente y que lo hagamos, ¿cachai? Y que no esperemos febrero porque están todos de vacaciones, ya. Y yo recuerdo que una vez lo hicimos y sabéis que el agua caliente no nos funcionó. Y la señora era una viejita, quedamos tan traumatizados que nunca más lo hemos vuelto a hacer. Entonces estamos pensando hacerlo de nuevo, así que los que se quieran bautizar, mira, por último arrendamos la piscina olímpica de Ñuñoa, temperada, y nos vamos todos para allá. Y nos bautizamos, ¿cachai? Así que bautízate. ¿Por qué? Sí, bautízate. Mira, esto es lo que representa el bautismo, en la sepultura y la resurrección, donde tú resucitas a una vida nueva al reino de Dios. Ok, entonces, Jesús vino con los poderes del siglo venidero, trayendo el reino de Dios. Esto es lo que sucede hoy día sucede esto. ¿Dónde está la iglesia? Aquí. ¿Qué dice ahí? En esta tensión estás viviendo tú todos los días. Esto es lo que significa de por qué a veces las cosas pasan y a veces las cosas no pasan. ¿Por qué a veces tú estás muy arriba de la pelota y a veces estás terrible desanimado y es como terrible mal? Porque nosotros estamos viviendo una tensión dinámica entre el reino de Dios, que es el siglo venidero, y este presente siglo malo, donde nosotros estamos acá. El reino de Dios, el siglo venidero, invade el presente siglo malo. Tú vives una tensión constante, una tensión dinámica entre el ya y el todavía no, donde las cosas pasan y a veces las cosas no pasan. Y a veces tú quedas terrible confundido porque tú dices, ¿qué onda este cristianismo? Tú lees la Biblia y tú dices, el reino vino, el reino se acerca, el reino ha llegado, el reino vendrá. Y tú dices, parece que se equivocaron los apóstoles cuando empezaron. No, eso es lo que pasa. Que el reino es un misterio entre el ya y el todavía no. La invasión del siglo venidero, los poderes del siglo venidero han invadido este presente siglo malo. ¿Qué es esa P? Esa P es Pentecostés, el poder del Espíritu Santo. Desde ahí, desde esa P, nace la iglesia. La iglesia nace cuando el Espíritu Santo viene sobre esos 120 congregados y queda la pata, queda la escoba. La gente dice, oye, pero si son las 3 de la tarde y están borrachos. ¿Cachai? Y empiezan a hablar en nuevas lenguas. ¿Y sabes qué? Si tú te pones a estudiar, era imposible que esa gente que eran pescadores, los discípulos de Jesús, pudieran hablar en otras lenguas. Era algo sobrenatural, la invasión del Espíritu Santo. Y cuando la invasión del Espíritu Santo viene, ¿qué significa? Que el reino de Dios ha invadido ese lugar. Eso es lo que realmente sucede. Y que los poderes del siglo venidero se hacen presentes cuando el Espíritu Santo nos visita. ¿Cómo? Sanando los enfermos, sanando las heridas de los traumas, de nuestros abusos, de nuestro pasado, de nuestros pecados. Y comienza a venir una invasión del reino de Dios. Mira acá, significa que la era futura del reinado de Dios se ha hecho presente, ha sido cumplida en la primera venida de Cristo, pero sin ser consumada, porque eso va a ser consumado en la segunda venida de Cristo.
sin poner fin a esta era y sin asumir el control por completo. Esto sucederá en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, hay una tensión entre el cumplimiento y la consumación, es decir, entre lo que Jesús dijo y lo que vendrá, lo que Jesús hizo y lo que vendrá, entre el ya y el todavía no, el reino de Dios. En la mañana tuvimos aquí a 2 señoras con sus 2 hijos de cáncer sanos. Fernando y yo un tiempo atrás fuimos a visitarlos al hospital. Me entró una mosca. ¿Pueden ir a buscar otro vasito, por favor? Menos mal que lo vi. No, pero cámbiame el vaso, por favor. Gracias. Ya, mira. Te estaba contando. Nosotros con Fernando fuimos el año pasado y oramos por y ustedes oraron mucho, no sé si se acuerdan. Gente los visitó, gente oró por ellos, gente hizo mucho por ellos. Bueno, hoy día estaban los 2 niños sanos. Mi hijo murió de cáncer. Y ¿sabes qué? Me encanta esto. Ahora, tú tienes que entender que yo estoy absolutamente resuelta con este tema. Porque cuando tú entiendes las cosas de la cosmovisión del reino, tú entiendes que hay un ya y un todavía no. Que a veces somos sanados y a veces no somos sanados. Y esto no tiene que ver con que si tú eres un mal pecador, o sea, pecador malo, ya, o uno bueno o uno malo, porque hay gente que es muy buena pecadora. Pero bueno, ya. Hay gente que es, ya. No tiene que ver si eres bueno o si eres malo, si cuánto ayunas o no. No tiene que ver con tu... Mira, una de las cosas que más daño, en el fondo, a mí me costó como recuperarme de la muerte de Kevin. ¿Y por qué yo hice una crisis tan fuerte? No solo fue por la muerte del niño. No solo fue por eso. Mira, te voy a contar algo que nunca he contado, ¿ya? Y lo quise contar en la primera reunión, pero como que se me olvidó. Entonces ahora me vino. Mira, cuando Kevin murió de cáncer, de un cáncer terrible, para los que no conocen la historia, el niño gritó mucho de dolor, muchísimo dolor. 4 meses, día y noche, aparte de sufrir 2 años. Realmente fue terrible. Entonces yo, en un estado casi de la locura, porque era insoportable para mí escuchar sus gritos, yo salía a caminar. Caminaba y como me tomaba aire y volvía para atenderlo. Y en una, ¿sabéis que Satanás me habló? La muñeca me habló. No fue eso. No, en serio, Satanás me habló. Y he escuchado su voz 2 veces. Una vez cuando estábamos peleando con un demonio con una cabra y él me dijo, déjala, es mía. Y fue su voz acá. Porque la voz del Espíritu Santo es aquí, ¿cachai? Pero esa voz es así como rara, y es de afuera, ¿cachai? Ya, entonces yo iba caminando así, llorando, y Satanás me habla y me dice, si quieres yo te lo puedo sanar ahora. Y me dice, entrégame tu vida, y yo lo sano inmediatamente. Eso me dijo el desgraciado. Y yo le dije, esto le dije. Mira, Satanás, toma la vida de mi hijo, todos mis hijos, de mi esposo y de mi vida si quieres, pero jamás me rendiría ante ti, porque creo en el Dios que he creído, que es bueno y todo lo que hace Él es bueno. Aléjate de mí. Estaba en una guerra espiritual así, del terror. Y sabes que anoche traje esto a mi mente mientras estaba orando, y yo le dije, Señor, yo quiero venganza y quiero que cada grito que dio mi hijo, quiero verlo reflejado en una sanidad. Y yo quiero, Señor, que en este tiempo venga tu reino a esta iglesia y que se desaten milagros y que el reino de Dios empiece a moverse con libertad y que los espíritus inmundos puedan empezar a salir y que el reino de Dios venga a invadirnos. Por cada grito que dio Él, yo quiero ver milagros poderosos de tu reino. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hay un ya
Y un todavía no. Ayunamos 40 días. Me arrepentí de todos los pecados cochinos que te pudieras imaginar. Hice una lista, hice todo, ¿sabes? Y el problema fue que gente vino a decirnos que Kevin había muerto por mi culpa y que era por mi incredulidad y que era por mi pecado. ¿Te fijas? Entonces se instala una mentira y un extremo entre a veces por qué no somos sanados. El día de, déjame leerte esto, por favor no te distraigas porque Wimber, en su libro Sanidad, Evangelización Poderosa, John Wimber, en verdad lo quiero leer porque él lo explica mucho mejor que yo y para qué, ¿no es cierto? Si me ponen atención y no se distraen con las moscas. Oscar Cullmann ofrece una analogía que nos invita a entender cómo, a pesar de estar derrotado, Satanás todavía tiene gran poder que de no retarse, de reto, podría ser mortal. Durante la Segunda Guerra Mundial, según la mayoría de los expertos, se aseguró la victoria de los aliados del día D, 6 de junio de 1944. La fecha en que en las playas de Normandía invadieron con éxito la Europa ocupada por los nazis. Como Alemania no pudo impedir su entrada, la victoria de las fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses era inevitable. Pero pasaron 11 meses antes de que los aliados terminaran la guerra. Durante ese tiempo, miles de personas perdieron la vida en la batalla más sangrienta de todo el conflicto. El día de la victoria, el 8 de mayo de 1945, 11 meses después, ¿cierto?, estaba asegurado, pero no realizado. Estamos en una posición similar como cristianos. El establecimiento final y completo del reino de Dios con Cristo como su cabeza fue asegurado en la resurrección de Jesús. Pero todavía tenemos que realizar su plenitud en los días en que vivimos. Nosotros también somos soldados, miembros del ejército de Cristo. Pablo instruye a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Hay una guerra por librar con un enemigo que si se lo permitimos puede causar gran daño. Debemos prepararnos, permitiendo que el poder del Espíritu Santo venga a nuestra vida y obre por medio de nosotros para derrotar al enemigo. Es heavy. Cuando en la mañana, después de terminar, perdón. Se me caen los mocos. Son inoportunos los mocos. Ya. En la mañana, cuando estuvimos orando acá, hay una mujer que está haciendo un taller con María Luisa, donde ella está siendo muy ministrada ahí. Y se desgarró el músculo. Entonces empezamos a orar y me acerqué a Lucas. Lucas no está. Me acerqué a Lucas, Lucas estaba orando por ella. Empezamos a orar. Y empezamos a orar, no pasaba nada. El dolor bajó a 2. Más o menos le dolía 4, le bajó a 2. Y empezamos a orar y de repente dice, ¿sabes qué? Todavía me duele un poquito. Y seguimos orando. Oramos como 10 veces en total, o tal vez más. Pero en una de esas que estábamos orando, Dios le habla y empieza a llorar y el Espíritu Santo le empieza a ministrar y Dios le habla algo muy personal a ella. Y empezamos a orar, venga a tu reino, más Espíritu Santo. Estábamos en eso cuando el dolor le sube a 10. Ya dije yo, esta cuestión es rara. Así que empezamos a orar, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas, porque esto ya no es una enfermedad. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y el dolor, ¿sabéis lo que hizo? Se cambió de lugar. Ya no estaba aquí. Se le fue el dolor de aquí y se le fue para atrás. Eso es raro, ¿no? Así que oramos y oramos más de 10 veces hasta que fue completamente sanada. Y se fue libre. Completamente sana. ¿Y sabes qué? El enemigo, el reino de tinieblas, viene a traer opresión. Él viene a matar, a robar y destruir. Él no viene a otra cosa. El día de ya. Mira, esto es un extracto de un teólogo, Derek Morphew. Si lo entiendes bien, ojalá tú lo puedas entender porque tú cachai que esto tiene que ver con el corazón, ¿cierto?
Así que tratemos de entender esto para los amantes de la teología. El hecho que el reino haya venido y aún esté por venir, crea un periodo inesperado de tardanza en que en este mundo continúa. Mientras el mundo venidero ya está presente, los profetas del Antiguo Testamento esperaban que la llegada del siglo venidero coincidiera con el término de la era actual. Eso era lo que los judíos querían. Sin embargo, gracias a lo que sucedió a través de Jesús, los vemos forzados a concluir que ha comenzado el siglo venidero, ya ha comenzado, los poderes del siglo venidero han invadido nuestro siglo presente. De una manera misteriosa, antes del término de la era actual, existe un periodo intermedio entre la venida y la consumación del reino. El reino ya está presente, pero no presente todavía. Coexisten dos siglos, el siglo venidero está presente, sin embargo, aún no termina la era actual. Es lo que acabamos de leer con el día D. La invasión del día D, ese fue el día de la victoria, pero se consumió 11 días después. 11 meses. ¿Sabes? Más adelante la historia muestra que esos 11 meses fueron los meses de más terror, donde los nazis se fueron con todo contra los franceses. Se habla de un carnicero que se llamaba Barbie, ¿ya? Y él torturó y hizo una masacre como jamás se ha contado en esa historia. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Jesús ganó la victoria en la cruz. Tú tienes que entender esto, que Jesús te devuelve lo que Satanás nos robó. Él devuelve la autoridad, Él nos devuelve el poder, Él nos devuelve la libertad del pecado. Mira, cuando yo entendí que el poder del pecado había sido destruido en la cruz, yo comencé a experimentar una libertad en las áreas de mi vida que, no te puedo explicar. Porque el poder del pecado fue destruido en la cruz. Tú no necesitas seguir siendo un esclavo. No necesitas, porque el poder del pecado fue destruido. Jesús en la cruz venció el poder de la muerte, venció el poder del pecado, venció el poder de las tinieblas. Jesucristo venció en la cruz. Ahora, ese para nosotros fue el día D. Y la consumación va a venir con la segunda venida. Y en este tiempo estamos viviendo en un mundo de maldad, donde cuando pedimos, Señor, venga tu reino, lo que estamos orando es que los poderes del siglo venidero vengan a invadir este presente siglo malo. Por lo tanto, cuando tú oras por un enfermo y es sanado, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Cuando tú oras por un espíritu inmundo y sale, lo que está sucediendo es que el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Ahora, la cosa es que tú eres hijo de Dios y que tú eres hija de Dios. Entonces, ¿vas a llamar a tus pastores? Como de repente recibo en la semana, Silvia, tengo una persona que se le está dando vuelta la cabeza con los ojos para atrás, ayúdame. Lo que hazlo tú. Porque nosotros no somos los super ungidos. Tú y yo somos hijos de Dios. Y Jesús vino a reclamar lo que le pertenece. ¿Y quién era lo que le pertenece? A ti. Tú le perteneces a Él. Él te creó con un propósito para gobernar y tener poder y autoridad sobre las tinieblas. Ahora, ¿cuál es nuestra función aquí en la tierra, iglesia? Es salir afuera y decir, Satanás, no más. Debemos predicar las buenas nuevas. Mira, el reino de Dios ha llegado. Ven, ¿quieres que ore por ti? Ay, me duele la cabeza, tengo jaqueca, déjame orar por ti. Cuando yo estaba haciendo este mensaje el otro día, tuve una infección urinaria con un dolor que te explico, sí, pero ya no me podía mover. Así que puse mi mano y dije, ya, estoy cansada de esto. En un pic de dolor. Yo sabía que estaba más o menos en el día 3, día 4, donde es el pic de dolor. Así que yo te ordeno en el nombre de Jesús, no más, no te quiero, te resisto, espíritu de enfermedad. Y oré varias veces y me sané. Cosas que debemos cuidar. Es que es tan simple. Cosas que debemos cuidar. Yo no sé de qué punto teológico vienes tú a la viña, pero déjame decirte que la viña cree
en el mover y en la guianza del Espíritu Santo. Esta es nuestra teología. Nosotros creemos en el reino de Dios y oramos para que el reino de Dios invada los lugares donde estamos, especialmente la calle. El cesacionismo cree que los dones, los milagros y las manifestaciones terminaron con los apóstoles. Por lo tanto, eso se acabó ahí. ¿Ok? No oremos más, no es necesario. Juntémonos solamente a estudiar bien, me parece súper bien, leer la Biblia, ustedes saben lo que pienso, chiquillas, pero eso no es así. Por lo menos no es lo que la Viña cree. Nosotros creemos que los milagros ocurren hoy, que las manifestaciones del Espíritu ocurren hoy y que el poder de las tinieblas es derrotado hoy. Eso es lo que nosotros creemos. El triunfalismo es la exageración del ya. Es como tú tienes que sanarte ya, hoy, ahora. Y si no te sanas es porque hay algo malo contigo. ¿Entiendes? Entonces, eso es un extremo que nosotros, la Viña, no apuntamos hacia allá. Porque si alguien no se sana, no tiene que ver conmigo. ¿Me entiendes? A veces Dios tiene propósitos mayores, como Kevin. Kevin no sanó. Los dos niños estaban ahí sentados. Mira, las mamás vinieron a conversar conmigo después. Maravilloso, maravilloso lo que Dios... Porque sabes que cuando un niño se sana, se restaura la familia, ¿entiendes? Fue maravilloso, iglesia. Oramos y estos niños fueron sanados. Mi hijo no se sanó porque Dios tiene un propósito mayor. Por lo tanto, el triunfalismo de la prosperidad y que Dios te va a bendecir y que da 20 para que Dios te regale 50,000 y el triunfalismo es un extremo que daña el cuerpo de Cristo. Nosotros no vamos y ni apuntamos hacia allá, ese péndulo. Y por otro lado, el derrotismo es la exageración del todavía no. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, yo siento que Dios quiere ministrar en esta área hoy. Creo que hemos visto tanto el todavía no. Hemos orado por tanta gente que no se ha sanado, que ya estamos con una sensación de fracaso, que tú has estado orando por cosas que aún no suceden y que finalmente esto te trae una especie de derrota. Y como que se instala sobre nosotros, es como, hay alguien enfermo, así es como, ya, ¿entendí? No, esto funciona solo para los cabros, como ellos tienen la unción, pero no nosotros. Bien por ello, lo que Dios está haciendo en la reunión de jóvenes, pero nosotros en el grupo vida, nosotros vamos a tomar café. ¿Me entiendes? Yo estuve así, por supuesto, un par de tiempo. ¿Para qué voy a orar si al final se van a morir igual? Y ¿sabes qué? Ha venido en este tiempo un despertar y un hambre por ver el reino de Dios invadiendo nuestro lugar. Es como un celo santo de cuando tú ves gente tan destruida afuera. Es como gente entrando en el yoga, gente entrando en la metafísica, gente sumiéndose en brujos, consultando brujos y enfermedades. Y tú empiezas a ver la destrucción de Satanás sobre la vida de la gente y tú dices, no más. Los cristianos son contradicciones misteriosas. Vivimos en un mundo nuevo mientras existimos en el mundo presente. Somos un pueblo nuevo, transformados por gracia, aun cuando luchamos con la carne y debemos tener cuidado de que nuestra vieja naturaleza no reaparezca. Somos fracasos victoriosos y ganadores arruinados. No solo comprendemos el misterio del reino en teoría, sino que experimentamos el misterio dentro de nosotros mismos. Esto es un extracto del teólogo Derek Morphew. Y si alguien lo quiere leer, La irrupción del reino, para la gente que ama la teología, a mí me encanta. Me encanta entender. Me gusta saber. Somos portadores visibles de un reino invisible. Somos portadores de su imagen. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos
Y les dio, ¿qué les dio? Y para expulsar a, ¿qué dice ahí? Todos. Los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Como esa es tu comisión. ¿Qué dice Mateo 28? Toda autoridad me ha sido dada. Por eso, vayan. ¿Cachai? Porque esa autoridad está sobre ti. Porque Jesucristo en la cruz recuperó el reino, recuperó lo que le pertenece, recuperó tu identidad como hijo de Dios. Y ahora tú estás comisionado con la autoridad y el poder de Dios sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. Y es tiempo de que tú entiendas que estás viviendo en una tensión dinámica entre dos reinos. Y que cada vez que tú oras, algo va a pasar. Algo va a pasar ahí. Cada vez que tengas oportunidad, invita al reino de Dios a venir. Porque ahora tú entiendes lo que estás orando. Sí. De acuerdo con Hechos capítulo 8, eso. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Entonces vas a ir y vas a poder anunciar y demostrar y proclamar. El poder tiene que venir ¿de dónde? Del Espíritu Santo. El poder es la capacidad, la fuerza, la energía para completar una tarea dada, y la autoridad es el derecho a usar el poder de Dios. Por lo tanto, ¿qué leímos anteriormente? Jesús les dio poder y autoridad. ¿Tú lo crees esto? Más o menos nomás. Buena. Esta cuestión te confronta hasta los huesos. Porque tú no estás llamado a ser un cristiano que está sentado ahí nomás, escuchando cada domingo irte a la casa. Tú estás llamado a mucho más. Tú tienes propósito, tienes sentido, porque hay un mundo afuera que tiene una opresión del reino de tinieblas, horrible. Hay gente muriendo, adolescentes muriendo y niños muriendo como nunca antes. ¿Qué vamos a hacer? Debemos hablar, debemos proclamar, debemos demostrar. Lucas 10, mire Iglesia Viña Ágape. ¿Qué dice Jesús? Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Yo creo que aquí, aquí tiene una connotación de espíritus inmundos. Se refiere aquí. No te vayas a poner arriba de una cobra o no sé, ¿ya? Sí, son serpientes. Los espíritus inmundos son así, son como serpientes y son como escorpiones. Y dice que tú tienes el poder para aplastarlos, chupaya. Ah, lo perdí. No cacho. Ah, ya. El último versículo, ¿ya? Sí que tranquilo. El último. A ver, espérate. Ahí está. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Eso es lo que tú tienes que saber. Entonces no tienes que llamar al líder del grupo vida. ¡Ay, por favor! No, tú puedes hacerlo. Porque tú tienes el poder y la autoridad. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cachai? Entonces, tú eres más que un expulsador de demonios. Tú eres más que eso. Tú eres heredero del reino de Dios. Ok. Ya. Vamos a demostrar lo que predicamos ahora. Vamos a hacer acción. La palabra reino en el griego significa basilea, que es la traducción de un espacio geográfico. Pero la traducción de la Biblia en el reino de Dios, esto tiene que ver con acción. Cuando tú hablas de reino, tú hablas de acción.
Entonces tenemos que invitar a nuestro Rey a venir en medio de nosotros y que Él haga lo que tenga que hacer en esta tarde. ¿Te parece o no? Sabes que en la mañana hubieron muchas sanidades. Déjame decirte algo. Que bueno, gracias Señor que me acordé. ¿Te acuerdas? La confrontación de Elías con los 450 profetas de Baal. Bueno, si tú vienes por primera vez, no voy a tener mucho tiempo de explicarte, pero un profeta, ¿no es cierto?, desafió a estos adoradores de Satanás y les dijo ya, juntémonos en el monte y vamos a hacer un holocausto, un sacrificio, y el Dios que tire el fuego primero, ese va a ser el Dios verdadero. Y todos dijeron, ya, sí, nos gusta. Y empezaron a hacer el show. Dice la Biblia que pasaron muchas horas. Y me encanta el sentido del humor de Elías. Como, clamen más fuerte porque a lo mejor se les quedó dormido. A lo mejor está meditando. Chao con tu Dios, vale callampa. Yo creo que así les decía Elías, ¿cachai? En el tiempo de los hebreos y en el humor hebreo, ¿cachai? Pero yo le hubiera dicho así, tu Dios vale callampa. Entonces, luego le toca a Elías y él restaura el altar. Él pone el animalito ese descuartizado y lo pone ahí el holocausto, y yo no me acuerdo si fueron 3 cántaros 4 veces o si fueron 4 cántaros 3 veces, pero algo así, ¿ya? Total que lo empapó de agua. Y Elías ora y dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, quiero que tú les demuestres a ellos que tú me has enviado a hacer esto, y ahora yo te pido que descienda fuego. ¡Fum! Al tiro. Quemó el holocausto, quemó el animal y quemó hasta el agua, dice la Biblia, que consumió hasta el agua, loco. Y todo el pueblo, sí, Jehová es Dios, y todos los profetas de Baal en ese mismo día fueron asesinados, ¿te acuerdas? Bien, pero resulta que después de ese evento, Elías se va porque quiere lluvia. Y resulta que Elías se va y le dice al siervo, oye, anda a caminar y ve si hay una nube en el cielo. Y él va y él vuelve y dice, no. Y él sigue orando, anda de nuevo. Va y le dice, no. Anda de nuevo. ¿Cuántas veces fue? 7. 7 veces oró Elías por lluvia. Qué raro, porque oró una vez por fuego y cayó. Oró 7 veces por lluvia. Por lo tanto, cuando tú oras la primera vez y no te funciona, ora 2. Y si no te funciona 2, ora 3. Y si no te funciona 3, ora 4. Ora 5. Eso fue lo que hicimos en la mañana. ¿Te imaginas y no hubiéramos rendido a la primera, a la segunda? Ella se fue libre, se fue sanada. ¿Me cachai o no? Amén. Digan amén. ¿Me das un amén?